El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:44 en A Primera Hora. Seguimos, como les había alertado, en el caso del programa de noticias correspondiente a la jornada del día de hoy, estamos recopilando reacciones en torno a este anuncio de que el 3 de junio Quito pasará del rojo al amarillo, pero ese amarillo con algunas modificaciones. Finalmente no ocurrió ayer, no será hoy, no será esta semana, será exactamente en una semana, el próximo miércoles 3 de junio. Había una aspiración por parte de la Cámara de Comercio de Quito, representada por Patricio Alarcón, para que sea esta semana el retorno de las actividades laborales y comerciales en función del semáforo amarillo. Hoy, evidentemente, hay una decisión que se traslada para la próxima semana, digo, con estos matices. ¿Qué opina Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, que nos acompaña? Bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Fabricio? Un cordial saludo a la audiencia de Radio Majestad. Y Fabricio, más allá que una aspiración mía o de los funcionarios de la Cámara de Comercio de Quito, el problema económico es grave. Se pierden 1.500 puestos de trabajo al día, se han perdido miles de millones de dólares en venta, los negocios siguen quebrando. Durante la reactivación se venderá mucho menos, pero al menos habrá el flujo de caja para algunas empresas que ayudará a salvar al negocio de la quiebra. En cuanto a eso, yo considero que finalmente se tomó una decisión, porque lo peor que puede pasar es seguir en incertidumbre y que los negocios no sepan cuándo, o los dueños, perdón, de los negocios no sepan cuándo van a iniciar sus operaciones, y eso perjudicaba aún más la planificación de quién tiene que salir. Creo que se demoró finalmente el alcalde, creo que escuchaba demasiado a su grupo de cercano de doctores. Creo que uno de los mayores opositores era el doctor Lenin Mantilla, quien está vinculado en un caso terrible de corrupción, y creo que las decisiones tardan, pero llegan, y lo adecuado es ya irnos preparando para salir. ¿Y cómo se está preparando el sector comercial? ¿Cómo ve la reactivación paulatina de actividades del sector comercial? Se entiende que obviamente habrá unos protocolos que se tendrá que cumplir. Por ejemplo, en el ámbito de la producción será hasta con el 50% del personal presencial. En el caso del sector comercial, hasta el 30% del aforo, ocupación hasta el 30% del aforo. ¿Cómo visualiza la Cámara de Comercio de Quito este retorno dentro de lo que se ha denominado la nueva normalidad? Bueno, tenemos que primero tomar en cuenta que el sector comercial informal ya está reactivado, ¿no? Ya están en ciertos sitios en el semáforo verde. El sector comercial, tal como usted lo menciona, va a tener que trabajar con un aforo del 30%, va a tener que trabajar máximo hasta las 6 de la tarde. El aforo de las empresas tiene que ser del 50%, no contaremos con transporte público. En general, veo que la reactivación va a ser muy lenta, no solo porque no habrá una gran cantidad de gente que salga a consumir, será lenta también porque no hay mucha liquidez en la economía, será lenta también porque los colegios para muchos negocios representan más consumo alrededor de ciertos sectores, más actividad económica, y los colegios no sabemos cuándo van a volver a operar. Entonces, vamos a pasar por una situación complicada. El ajuste no va a ser menor, pero los negocios tendrán que ir saliendo adelante poco a poco. ¿Tenemos estadísticas, Patricio Alarcón, sobre, por ejemplo, la afectación al sector comercial que manejan ustedes como Cámara? Mire, la pérdida en ventas, solo la segunda quincena de marzo fue de $1,000 millones, ¿no es cierto? La pérdida en ventas hasta fines de mayo va a ser, o sea, ya hasta fines de esta semana lo calculamos que va a estar entre $5,000 millones. Solamente en Quito. Solamente en Quito. Sí, 5,000 solamente en Quito, sí. $5,000 millones en caída de ventas solo en Quito hasta mayo.
hasta finales de mayo, así es. Y el 70% de eso es del comercio, estamos hablando de alrededor de 3.500 millones de dólares. Y fruto de eso, ¿tienen tal vez en el radar estadísticas de cierres probablemente de locales comerciales? O sea, quiebras de locales comerciales que ya no van a poder abrir sus puertas. No sé si manejan ustedes esa estadística. Mira, aún no tenemos porque es información que se la tiene que ir sacando paulatinamente de la superintendencia de compañías, y además muchos negocios se registran como personas naturales, es decir, las personas naturales facturan. Hay muchos negocios, especialmente pequeños, que le dan la factura del dueño, del nombre del dueño del local, pero han cerrado un centenar de negocios, ¿no? Negocios que usted no se imagina, negocios de 65 años. Es una crisis que no es menor, estimado Fabricio. Correcto. A ver, hay algunas críticas que recibo por parte de los oyentes que están sintonizando este diálogo con Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, y que están sustentadas en el hecho de que, claro, la parte económica es importante, la parte comercial hay que retornar a trabajar, pero para algunos se está obviando el tema sanitario, es decir, no se encuentra un justo equilibrio entre lo uno y lo otro. ¿Es así, Patricio? ¿Es posible pensar en una coexistencia de los dos factores para no caer en lo que decía Lucelena Coloma hace minutos en una entrevista que tuvo con nosotros? Este falso dilema que primero la salud y luego la economía, u otros, primero la economía y luego la salud. ¿Es posible un equilibrio? Yo le quiero preguntar a usted, porque claro, el sector comercial, estamos claros que necesita trabajar, pero las condiciones sanitarias no es que son las más óptimas en este momento para una apertura total de las actividades. No solo que creo que es posible, es totalmente necesario. Nosotros tenemos que aprender a vivir con este virus. Aún no se ha encontrado una vacuna, aún no se ha encontrado una cura para este virus. Y mire, al final del día no puede quebrar la ciudad. La gente necesita trabajar. Y es más, ¿qué equilibrio vamos a buscar cuando ya todo el sector informal se ha volcado a las calles porque tiene que buscar su sustento diario? Mire, es mejor que la gente salga a trabajar en puestos de trabajo formales, donde el municipio puede controlar. Debe existir el control posterior, donde las empresas van a trabajar con un protocolo, donde se van a seguir reglas de distanciamiento, donde se van a seguir reglas de un aforo del 30% en los locales, del 50% de los trabajadores dentro de las oficinas, donde tienen que seguirse reglas de higiene, lavado de mano, uso de mascarillas. Es mejor esto que la gente esté desprotegida en mercados informales. Entonces, no solo es posible que se busque un equilibrio, pero es completamente necesario. Y hay versiones diferentes de los médicos. Mire, ayer hizo una buena presentación en el Consejo de Quito el ministro de Salud, quien consideramos que es una persona muy preparada. Los datos que dio es que el brote la mayor parte del brote fue a fines de abril y en mayo. Y que, o sea, tenemos que mantener una disciplina en cuanto a los cuidados, pero la recomendación es que que la gente salga a trabajar. Entonces, definitivamente, mire, la responsabilidad nuestra es que los negocios, evidentemente, abran con todo el cuidado del caso. La responsabilidad del municipio es controlar. Y el gobierno, por supuesto, tiene que mantener al sistema de salud primero organizado y cumpliendo todos los protocolos, pero no podemos seguir encerrados, estimado Fabricio, porque el costo para la ciudad y el costo social va a ser muy grave. Ahora, el sector comercial, los propietarios de los locales comerciales también tienen que ser su parte. Por ejemplo, dotar a sus empleados o llegar a acuerdos con los empleados sobre el uso de equipos de bioseguridad, de las mascarillas, de los trajes, el tema del alcohol, el tema del gel. Yo quisiera saber si el sector comercial está preparado para cumplir con estos protocolos, Patricio. Mire, no existe más opción que hacer que se cumplan los protocolos. Uso de mascarillas, uso de alcohol antiséptico, alcohol gel, lavado de manos y sobre todo la regla de distanciamiento, señor. No es lo mismo ir a trabajar en un hospital donde usted se puede contagiar y tiene que entrar con un traje y con todas las protecciones del caso, que ir a comprar una ferretería. Pues entonces con los cuidados del caso se debe trabajar definitivamente. Hay que organizarnos de mejor manera. Y mire, le voy a decir una cosa,
plan amarillo, modificado, no va a permitir una reactivación total de las actividades, porque acuérdense que no hay transporte público. Entonces, cuando las distancias son largas, no va a haber manera de que la gente se movilice. ¿Hubo una presión por parte de las cámaras de la producción al alcalde metropolitano, Patricio? No, presión no existe. Nosotros lo que solicitamos es que se cuente con un plan para poder retomar las actividades. El alcalde hizo lo suyo, es médico, está preocupado. Creo que entre el gobierno y el municipio estaban jugando al juego del florón. El florón está en mis manos, de mis manos ya pasó. Nadie toma la decisión, evidentemente, porque en este país lo que están acostumbrados es a hacer política. No se enfocan en los resultados más allá de las encuestas muchas veces, y los que nos vemos afectados son los ciudadanos. Entonces, ya es hora de que alguien tome una decisión, pues, estimado Fabricio. Nosotros lo que decimos es que tenemos que volver a trabajar. Nosotros lo que decimos es que los negocios de nuestros afiliados no queremos que quiebren. Es así de simple. Pero todos tenemos que cumplir con una responsabilidad. No puede ser que por presión de cierto sector de la sociedad civil se abra o se decida mantener el confinamiento. Son decisiones que tienen que tomar los líderes, para eso los elegimos. Y es posible que el sector comercial, digo, a ver, estamos claros que hay una afectación muy fuerte para el sector productivo. He citado en varias ocasiones que el ministro de la Producción en su momento había mencionado que el 70% del aparato productivo está paralizado. Me parece a mí que la cifra se quedó corta, es mucho más la afectación. No se diga el sector comercial que no ha logrado vender durante 71 días. Digo, es posible que pese a esta situación compleja a nivel económico, a nivel de flujo, a nivel de liquidez del sector comercial, se pueda optar por adquirir pruebas para la detección del COVID-19 por parte de los empleadores y tomarlas a sus empleados, a sus trabajadores. Digo, tal vez esa es una medida adicional para tratar de tener certidumbre y seguridad. Yo estoy de acuerdo en quien pueda hacerlo y cuente con la liquidez para hacerlo, que lo haga. Pero muchos negocios no pueden ni pagarle el rol, no pueden cumplir con el rol, no pueden pagar el sueldo completo a sus trabajadores. ¿Cómo se espera que se compren kits para todos los trabajadores? Muchos negocios con las justas van a poder pagar el arriendo. ¿Cómo se espera que compren las pruebas para sus trabajadores? Entonces eso tampoco es una realidad, Fabricio. Correcto. Vamos a ver qué ocurra, vamos a ver cómo se procesa esto en estos días. Le pregunto, y con esto cierro a Patricio Alarcón, la semana que queda, es decir, estos 7 días entre hoy hasta el próximo miércoles, ¿serán suficientes para preparar todo el escenario que implique el retorno a ciertas actividades tomando en cuenta este amarillo modificado? Bueno, tiene que ser necesario, tiene que haber la comunicación por parte del gobierno, por parte de los gremios de la producción, por parte del municipio, para que la gente pueda retomar sus actividades con prudencia. Debemos hacer el esfuerzo, porque si no es suficiente, igual seguimos pateando el problema, un problema económico que va a repercutir en una caída de ventas muy fuerte en la ciudad y que va a repercutir en problemas graves, problemas sociales graves en el futuro, Fabricio. Correcto. Gracias, Patricio, por el tiempo. Que tenga buen día. Gracias, Fabricio. Gracias. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, dando cuenta de la reacción del sector comercial en torno a la reanudación de ciertas actividades con los protocolos necesarios a partir del color amarillo modificado que ha propuesto el COE Metropolitano al COE Nacional, y que se entiende en el transcurso de estos días deberá recibir una respuesta el COE Metropolitano, a ver si acepta el COE Nacional todos los protocolos que han sido mencionados. Termina siendo espeluznante, como lo dijo ayer Caterina Costa, presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano, respecto de la cifra nacional de caída de ventas durante la pandemia. En el caso de Quito, la cifra es abrumadora, 5,000 millones de dólares, así va a cerrar mayo, 5,000 millones de dólares en caída de ventas, de los cuales el 70% corresponde al sector comercial. Es un dato no menor que evidentemente hay que tomarlo en cuenta. Allí tienen ustedes para el debate público la opinión de un académico, la opinión de una concejala y la opinión de un dirigente empresarial en torno a lo que va a ocurrir a partir del próximo 3 de junio, para que ustedes puedan tener su propio criterio, formarse su propio criterio en torno justamente a los temas vinculados a la transición del rojo al amarillo modificado en el caso de Quito. 7 de la mañana con 59 minutos en A Primera Hora por Majestad Radio.